Muy buenas tardes. El día de hoy en Hablemos de Diabetes continuaremos hablando sobre enfermedad cerebrovascular en el paciente con diabetes. Como ustedes recordarán, en las semanas previas hemos hablado sobre cómo diagnosticar la enfermedad cerebrovascular y también cuál debe ser el tratamiento en agudo de la enfermedad cerebrovascular. En el programa del día de hoy estaremos abordando las complicaciones que se generan después de un evento cerebrovascular y estaremos hablando específicamente de tres condiciones: cuando queda una debilidad como secuela de la embolia, cuando queda un problema en el lenguaje y cuando queda un problema al pasar los alimentos, que se conoce como un problema en la deglución. Bienvenida, Arely, y buenas tardes. Gracias, doctor. Entonces, el día de hoy en casita no se pueden perder el programa, ya que estaremos hablando de cómo se deben de resolver estos problemas que ya mencionaba el doctor después de un evento cerebrovascular. Y para eso tenemos nuevamente al doctor Erwin Chiquete Anaya, quien tiene doctorado en biología molecular, especialidad en medicina interna y otra especialidad en neurología, dos altas especialidades, una en enfermedad vascular cerebral y una en enfermedades neuromusculares por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Les recuerdo que pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, o a través del canal de YouTube Metabolia. Gracias, doctor, por de nuevo aceptar la invitación. Así es, nuevamente gracias por compartir pues todos sus conocimientos y pues bueno, su experiencia en este tema. Y la pregunta sería, ¿de qué depende el pronóstico de un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular? Y estamos hablando específicamente de qué depende si el paciente queda sin ninguna secuela o el paciente presenta secuelas, ¿no? Que es algo que da mucho temor a los pacientes, ¿no? Sí, pues son varios los factores que explican que una persona vaya a tener secuelas y cuál es el impacto o la reversibilidad de esas secuelas con el paso del tiempo. La parte más importante, por supuesto, es la localización de la lesión o del infarto cerebral o de la zona que muere, porque el cerebro milímetro a milímetro tiene funciones que pueden ser muy diferentes. Entonces, las lesiones que son, por ejemplo, en el tallo del cerebro, pues suelen ser más graves o tener secuelas más importantes y de difícil recuperación en comparación con los infartos por encima del cerebro, por encima del tallo del cerebro. Entonces, el tallo es la región que está más baja, más cerca de la columna, más o menos a nivel del cuello, un poquito arriba del cuello, sería eso el tallo del cerebro. Entonces, ¿por qué en el tallo? Porque es una región muy chiquitita en la cual convergen, es decir, todas las fibras, todos los cablecitos que vienen de las neuronas desde arriba bajan y suben a través del tallo. Y entonces, en el tallo, en una estructura muy chiquitita, con una lesión muy pequeña puede haber secuelas muy importantes. Entonces, incluso se puede perder la vida. Por lo tanto, la localización es algo muy importante, evidentemente. Otro es la extensión, o sea, qué tan grande sea la lesión. Aún en lesiones que sean por encima del tallo del cerebro, es decir, en la parte más superior del cerebro, si la extensión de esas lesiones es muy grande, pues evidentemente puede dar secuelas pues, mayores o un mayor número de las mismas o mayor severidad. Es decir, el pronóstico es muy importante explicado con base en la localización y la extensión. Pero hay otros factores como la edad. Evidentemente a mayor edad, pues menor probabilidad hay de recuperación pronta. La presencia de diabetes mellitus y el descontrol de la diabetes mellitus también impone un peor pronóstico en muchos de los casos. Y como mencionábamos en las emisiones anteriores también, el origen de ese infarto cerebral, ¿no? Son peores los cardioembólicos que los de pequeños vasos o aterotrombóticos, es decir, de grandes vasos. Es decir, son peores cuando el coágulo se genera en el corazón, de ahí cardioembólico, a aquellos que se generan como una consecuencia de enfermedad de las arterias. Entonces, todo ello importa en el pronóstico. Y pues evidentemente también si establecimos un tratamiento o no, en las personas en las que se revascularizaron, es decir, que se destapó la arteria que estaba tapada y que dio origen al infarto cerebral, pues evidentemente la probabilidad de recuperación es mayor que aquellas en las que no se hizo nada y simplemente se contempló al paciente y se dejó a libre evolución, pues evidentemente las probabilidades de recuperación pues son menores. Claro, y quedamos que ese tratamiento en agudo debe de ocurrir en las primeras 4 horas y media después de que se presenta los signos y síntomas de la embolia, ¿no? Así es, para el tratamiento farmacológico y hasta 6 horas para el cateterismo cerebral. De acuerdo. Okay, teniendo en cuenta que quizá a lo mejor el tratamiento no se llevó dentro de las primeras 4 horas,
Quizá, o tengo entendido que una de las complicaciones son la debilidad de las extremidades tanto inferiores como superiores. ¿Cuál sería el tratamiento de una persona que sufre de esto y también el pronóstico de ellas? El pronóstico pues se establece con base en estas características que mencionábamos, y el tratamiento tiene mucho que ver con la rehabilitación física o la terapia física. A veces no logramos como tal una rehabilitación, pero sí podemos establecer terapia física para limitar o para disminuir la debilidad, y una complicación muy importante de las lesiones motoras, que es la espasticidad. La espasticidad es el aumento del tono muscular. En pocas palabras, esa extremidad se pone tiesa, se pone dura, se engarrota, y esto es completamente involuntario. Es decir, la persona no puede decidir si deja flojita la extremidad, sino simplemente la extremidad está muy dura. Esa espasticidad por una contracción sostenida, así es, de los músculos, también disminuye mucho la probabilidad de recuperación, porque es muy difícil e incluso es doloroso poder rehabilitar a una persona con espasticidad, porque habría que hacerlo en contra de su voluntad, y muchas de las ocasiones eso genera dolor. La espasticidad no es un problema agudo, es un problema que se establece en las fases crónicas de una lesión cerebral, y es más probable que se establezca la espasticidad en personas que no tuvieron una recuperación motora, una rehabilitación o terapia física motora. La terapia física comienza desde la hospitalización, desde los primeros días de la estancia hospitalaria. No es algo que se deje para la consulta externa con una cita por ahí en unas semanas o meses. Eso debe de iniciarse desde el momento mismo de la hospitalización. Y programarse un plan de rehabilitación súper estricto, y eso permitiría que el paciente tal vez logre cierta movilidad, cierta fuerza, y sobre todo evitar la espasticidad. Exactamente, es fundamental en este caso también educar a la familia. A veces la familia tiende a pensar que todo es la rehabilitación que se haga o la terapia física que se haga dentro del hospital, pero la que se hace en casa es la más importante. Porque es donde se invierte más tiempo, ¿no? Exacto. Donde están más tiempo. Muy bien, pues como les comentaba, estamos hablando de algunas secuelas que quedan después de una embolia. Estamos hablando ahorita de la debilidad que queda en el cuerpo como parte de estas secuelas, y estaremos hablando después de los problemas del habla y la deglución. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devoluciones. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy de enfermedad cerebrovascular con el doctor Erwin Chiquete, y estamos hablando específicamente de algunas secuelas que quedan después de una embolia. Doctor, ¿cuáles serían las complicaciones del habla después de que ocurre un evento cerebrovascular o una embolia? Las complicaciones son disartria y afasia. Me explico. Para la producción del lenguaje tenemos una parte que es meramente motora, que a eso le llamamos nosotros en neurología habla, y una parte que usa códigos tanto para entender como para expresar una idea. Esos códigos pues son las reglas básicas de un lenguaje. A eso le llamamos lenguaje. Entonces el habla y el lenguaje se pueden ver afectados. Cuando se afecta el habla, nosotros le llamamos a eso disartria, y cuando se afecta el lenguaje le llamamos afasia. Es decir, cuando el problema no es de que se traben las personas al hablar, sino más bien es el uso de los códigos. Pueden decir una cosa por otra, por ejemplo, pásame la zanahoria, y lo que quieren decir es pásame la cuchara, no sé, hacen intercambio a lo mejor de palabras, o pues en sí no saben usar los códigos. Entonces, todo ello puede ser una alteración del lenguaje, que son muy variadas, y las de el habla, es la disartria, que también puede ser variada. Por supuesto, la parte que más puede discapacitar a una persona es la afasia. De la afasia tenemos dos formas: la afasia sensitiva o del entendimiento del lenguaje, y la afasia motora o expresiva, que es el problema de usar los códigos para poder emitir una idea. Entonces, y hay afasia global, en la cual las personas pues ni entienden adecuadamente y no pueden expresarse apropiadamente con los códigos de ese lenguaje. Eso pues evidentemente genera una discapacidad importante. De hecho,
la calificación de todos los síntomas que tiene una persona después de un infarto cerebral, la calificación más alta es para el lenguaje. Es decir, cuando una persona tiene una afasia global, tiene un puntaje alto, como si tuvieran un problema importante del movimiento, porque es una de las funciones más importantes que puede realizar el cerebro. O sea, es una discapacidad muy importante en el paciente. Así es. Así es. Y solo definiendo otra vez, afasia sensitiva, entonces es que yo no entiendo lo que me están diciendo. Exactamente. Y afasia motora es que yo sí entiendo, pero no lo puedo expresar, no puedo regresar esa parte de la comunicación. Así es, y esto ocurre porque las funciones de expresión del lenguaje y de entendimiento del lenguaje ocurren en diferentes zonas del cerebro. Entonces hay una zona que se especializa solamente para producir lenguaje y otra que se especializa para decodificar o entender un lenguaje. Y hay ocasiones en que la lesión es tan extensa que se afectan ambas, y entonces evidentemente la persona tiene una afasia llamada global. Tanto la afasia motora como la sensitiva tienen tratamiento, ¿y cuál sería el tratamiento de estas? Sí, no siempre logramos la reversibilidad completa, pero sí podemos tener una rehabilitación del lenguaje que nos puede ayudar a que la persona poco a poco empiece a ganar esas funciones perdidas. Depende evidentemente de la extensión de la lesión y de dónde ocurrió la lesión, como para poder saber qué tanto va a recuperar esa persona, pero en general las tareas que les podemos poner a hacer a las personas que tienen esta alteración es evidentemente que entiendan y que expresen ese lenguaje. ¿Cómo lo van a entender? Pues por ejemplo haciendo la lectura en voz alta, la lectura reflexiva, ¿no? Entonces se les pone a leer partes en voz alta y ellos tienen que hacer la reflexión de lo que significa ese texto. También a producirlo, tanto con habla como con escritura. Usar códigos. No todo es escritura y lectura de un lenguaje, sino a veces es el uso de nuevos códigos, es decir, los ponemos a aprender códigos nuevos para figuras que ellos no conozcan. Por ejemplo, con tarjetas se les ponen juegos o se les ponen actividades que tienen que ver con nombrar nuevas figuras que ellos no conozcan y les decimos cosas como este se llama Kiki, este se llama Buba, este se llama palabras que no tienen ningún sentido, pero que ellos tienen que asociar con imágenes para que ellos reconozcan esas imágenes y entonces estén utilizando un nuevo sistema de codificación diferente al que tenían. Hay fenómenos muy interesantes con la recuperación del lenguaje y en general decimos que el lenguaje que más, por ejemplo, en las personas políglotas, en las personas que hablan más de un idioma, el lenguaje que tiende a recuperarse primero es el que más hablaron por más tiempo. Es decir, puede ser el primero, el que se haya aprendido primero, o el que más se habló después por más tiempo. Ese es el que tiende a recuperarse antes, porque claro, es el que tiene más memoria, ¿no? Es el que, con el que el paciente más se ha expuesto. ¿De acuerdo? Y en ocasiones algunas personas pueden empezar a recuperar el lenguaje con un acento como si fueran extranjeros. Eso se le llama síndrome de la lengua extranjera, entonces, o del acento extranjero. Entonces, son personas que a lo mejor mexicanos, a la hora de recuperarse el lenguaje, empiezan a tener un acento como de franceses, como de ingleses, cuando, pues evidentemente ellos son mexicanos. Esto tiene que ver con lesiones físicas, estructurales del cerebro, y son cosas bastante interesantes que también les ayudamos a recuperar, porque pues no sería habitual o no sería normal o esperable que una persona mexicana empiece a hablar como un extranjero tratando de usar el idioma del castellano, ¿no? Claro. ¿Y cuánto puede tardar este proceso de rehabilitación, de recuperación del lenguaje en estos casos, ¿no? Puede tardar, la verdad es que el lenguaje toma mucho tiempo, o sea, son meses, en algunos pacientes son unos cuantos meses, en otros incluso superan un año. Para nosotros, puntos críticos para evaluar la recuperación tanto motora como de lenguaje de una persona son 30 días y 3 meses. Generalmente ya a 30 días y a 3 meses ya podemos saber qué es lo que viene. A 30 días, complicaciones que pueden ser un poquito más inmediatas, por ejemplo, problemas de deglución, que ya se mencionó, como disfagia. A 30 días, eso es lo que ocurre. A 3 meses o a 90 días, ya nos empezamos a fijar qué es lo que puede ocurrir con respecto a la recuperación del lenguaje y la recuperación motora. Y para nosotros es crítico eso. Claro, vamos evaluando al paciente a más tiempo, ¿no? Después de eso, un punto crítico es 6 meses, otro punto crítico es 9 meses y luego el año y tal, pero
A 30 días y a 3 meses ya nos podemos dar una idea muy, muy buena de cómo le va a ir a la persona y qué tareas debe de realizar para que pueda recuperar esas funciones perdidas, al menos parcialmente. Claro. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero antes me gustaría tal vez tener, si hay datos de más o menos cuántos serían los costos de una rehabilitación en un paciente que tiene afasia, porque hemos hablado ya en otros programas que pues el evitar las complicaciones nos saldría mucho más barato que cuando ya las tenemos, ¿no? Y hemos visto que cuando ya hay un problema, un paciente que se tiene que dializar, pues los costos son muy altos. Alguien que tiene que usar láser para una retinopatía avanzada, pues es algo muy costoso. Entonces, en este sentido, cuando queda una secuela después de una embolia, hablando específicamente de afasia, no sé si hayan como datos de costos directos e indirectos para el paciente. No los tenemos en México, pero sí se tiene esa información de otros países, por ejemplo, los Estados Unidos. La rehabilitación del lenguaje puede ser más costosa incluso que la rehabilitación motora, porque hay personas que aún con algunas secuelas motoras pueden reintroducirse a su vida laboral, aun cuando tengan algún problema motor, pero con lenguaje, ¿cómo lo hacen? Entonces, eso es más costoso desde el punto de vista de los costos indirectos, precisamente, es decir, por ejemplo, días laborales perdidos. Los costos pueden llegar a ser en los Estados Unidos hasta $6,000 por mes en las personas con una afasia importante o con secuelas motoras importantes. Entonces, pueden llegar a ser muy costosos desde el punto de vista, por supuesto, de los días laborales perdidos, la productividad perdida, así como todo lo que consumen en el sistema de salud para lograr la rehabilitación. Eso particularmente es importante en los primeros meses. Los primeros 6 meses son los más costosos en enfermedad cerebrovascular. ¿Y esta rehabilitación, es cubierta por algunos sistemas de salud privados? ¿Un seguro de gastos médicos mayor? Sí, normalmente es fácilmente justificable. En los Estados Unidos, por supuesto, es mucho más. Todas estas actividades de rehabilitación están cubiertas por esos seguros. En México, los seguros de gastos médicos mayores suelen, con la argumentación adecuada, suelen cubrir adecuadamente la rehabilitación física y cognitiva, es decir, mental, entre ellas la del lenguaje, que viene después de un infarto cerebral. Afortunadamente sí. Nuestro gran problema en México es el sistema sanitario público, donde la rehabilitación del lenguaje virtualmente no existe, o sea, existe muy poco. La rehabilitación motora es muy escasa y lo que se puede lograr a veces es pues simplemente darle educación a la familia para que rehabiliten motoramente a las personas en casa. Y esto a largo plazo va a generar costos mucho mayores, ¿no? Los costos indirectos seguramente son muchos mayores que si rehabilitáramos al paciente e intentáramos regresarlo a su vida laboral y productiva. Volvemos. Trivida, muebles para casa u oficina construidos sobre estructuras de acero geométricamente diseñadas para resistir, transformar y absorber la energía de sismos de gran magnitud. Trivida.mx, Ingeniería Antisísmica. Les recuerdo que estamos hablando de enfermedad cerebrovascular con el doctor Erwin Chiquete Anaya, y antes del bloque, en el bloque anterior, pues hablábamos de los distintos tipos de afasia y cómo se podían tratar, y que es una de las complicaciones más frecuentes después de un evento. Pero también otra frecuente que a veces no se toca mucho el tema, y en una persona con diabetes, bueno, y en general creo que es muy importante, son las complicaciones o las afectaciones en la deglución, ¿no? Y cómo se pudiera tratar esta complicación en un paciente. Es importante desde los primeros días que nosotros evaluemos si la persona puede deglutir normalmente, o sea, puede recibir alimentos y medicamentos por la vía oral, o sea, por la boca o no. No siempre las personas que no pueden hacerlo en el hospital durante los primeros días van a quedar así permanentemente. Entonces hay que hacer pruebas en los siguientes días después de un infarto cerebral. Un punto de corte importante para nosotros es 7 días, para que nosotros podamos decir si la persona puede irse a casa de forma segura, sin ninguna sonda, sin ningún medio, para que podamos pasarle alimento y medicamento. Para eso se utilizan pruebas de deglución, desde unas muy simples como poder deglutir un vaso con agua, o a pruebas más sofisticadas con medios de contraste en el gabinete de radiología, para poder nosotros evaluar cómo está la dinámica de la deglución y saber si esa persona va a necesitar un sustituto o un instrumento o intervención sucedánea para que puedan lograr la deglución o no. ¿Cuál sería el problema más importante que alguien tenga un problema de la deglución, de pasar los alimentos? Pues generalmente los trastornos de la deglución
como consecuencia de un problema neurológico son principalmente a líquidos, y esa es una parte importante, no tanto a sólidos como se podría pensar. Cuando hay una disfagia, es decir, un problema de deglución a sólidos, casi siempre es de tipo obstructivo mecánico. Si es de deglución con líquidos, a veces el problema evidentemente son las aspiraciones, es decir, que ese líquido se vaya a las vías respiratorias y eso puede generar neumonía. Un dato muy importante es que después de un infarto cerebral, la siguiente causa de muerte en las personas que han sufrido un infarto cerebral en el primer año son las neumonías. Es decir, la primera causa de muerte en una persona con infarto cerebral que no sea neurológica, la primera causa no neurológica, es la neumonía. Y la neumonía muchas veces viene como consecuencia de la postración, o sea, de estar acostados por mucho tiempo, pero otra de las causas son las microaspiraciones o aspiraciones importantes de la cavidad oral hacia, o sea, de la boca hacia los pulmones. Y esto ocurre como consecuencia de una pobre defensa de la vía aérea, así como una deglución inapropiada. Okay. Y muchas veces estos problemas de deglución no son tan evidentes, es decir, siempre yo voy a decir, mi paciente no puede deglutir, o puede ser que pase un poco inadvertido este problema. Así es, la ausencia total del fenómeno de la deglución realmente es infrecuente, o sea, es muy infrecuente que nos demos cuenta que una persona definitivamente no puede deglutir. Lo que ocurre con más frecuencia es que sean alteraciones parciales, es decir, que la persona aparentemente sí deglute, le damos un vaso con agua, aparentemente lo hace muy bien, pero en realidad está teniendo aspiraciones, está teniendo residuo en la cavidad oral, que hace que la persona, pues evidentemente se exponga o tenga un estado vulnerable a infecciones, entre otras cosas. Entonces, lo más frecuente es que de hecho no nos demos cuenta, es decir, que cursa desapercibido. Por eso, en buenos centros de atención, en buenos hospitales, se deben de hacer pruebas de deglución para poder determinar si esa persona se debe ir con una sonda, se debe de ir con una gastrostomía, que es una sonda que va conectada directamente al estómago a través de la piel, o si bien el paciente puede irse normalmente, aunque con cuidados. A veces lo único que hacemos es recomendarle a la familia en qué posturas y bajo qué condiciones deben las personas de recibir sus medicamentos o alimentos. A veces nos olvida que hay que indicarles que deben estar sentados. O sea, algunas personas les dan de comer a los pacientes acostados. Y eso evidentemente los pone en un estado vulnerable. ¿Y cuánto tiempo más o menos uno esperaría de que se recupere un problema en la deglución? Y a partir de cuando uno dice, pues ya esto es algo irreversible y tengo que ponerle tal vez una sonda en el estómago para poder alimentar a mi familiar. Afortunadamente, los problemas permanentes de la deglución después de enfermedad cerebrovascular no son frecuentes. O sea, a menudo son problemas transitorios que se resuelven dependiendo del sitio de la lesión y la extensión de la lesión, pues se resuelven en unos meses, algunas veces en unos días o semanas, dependiendo, como les decía, de esos factores, y no son permanentes. A diferencia de la afasia o de los trastornos del movimiento, el problema de la deglución suele recuperarse, si no al 100%, suele recuperarse de forma más o menos satisfactoria, de tal forma que el paciente puede eliminársele la sonda, puede eliminársele la gastrostomía para tener una vida prácticamente normal. No sabemos por qué, pero creemos que tiene que ver con la función tan básica que es la deglución. Es algo muy primitivo y que normalmente es importante, pues evidentemente es indispensable para la vida y por lo tanto es más fácil recuperar que el lenguaje, que no es tan indispensable para la vida. Es muy importante para el ser humano, pero se puede vivir sin poderse comunicar con lenguaje normalmente. Claro. Hemos hablado de estas complicaciones, secuelas muy aparatosas después de una embolia, pero tal vez, digo, y yo sé que depende mucho de la localización de donde ocurra el evento cerebrovascular para determinar qué parte del cuerpo es la que se afecta, pero en forma general, ¿cuáles serían las secuelas más frecuentes después de una embolia, ¿no? Tal vez no las más aparatosas, pero sí tal vez las más frecuentes, las que más vemos cotidianamente. Probablemente es porque es más fácil detectarlas, pero las secuelas motoras son las más comunes. Siguen las mentales, las cognitivas, entre ellas viene el lenguaje y evidentemente dentro de las motoras pues también se encuentra la deglución. Entonces, en general son las dos más importantes. Las secuelas sensitivas, por ejemplo, con problemas de anestesia o problemas de dolor después de un infarto cerebral debido a un problema central, es decir, un dolor central, realmente son infrecuentes. La enorme mayoría son motoras o son mentales. Dentro de las motoras tenemos problemas para mover las extremidades o problemas de deglución. Dentro de las mentales tenemos evidentemente el problema del lenguaje, de la ejecución, del juicio, etc.
de la memoria. Exacto. Y finalmente, perdón, antes de irnos ya también al último bloque, hay pacientes que muchas veces piensan que cuando su familiar le da una embolia es sinónimo de demencia, de que ya va a quedar o sea, no solamente con problemas de la movilidad, sino también problemas que tienen que ver con la memoria, con todo esto. ¿Esto es cierto? Bueno, es muy frecuente, pero la demencia que ocurre después de un infarto cerebral es muy diferente a la demencia tipo Alzheimer. Por ejemplo, en la tipo Alzheimer eso es progresivo y siempre va peor. En la vascular, lo que quedó es lo que usualmente marca al paciente, es decir, ya no progresa, ya no empeora. Pero los trastornos cognitivos o la demencia después de un infarto cerebral al año llega a ser de cerca del 30%. O sea, sí es muy frecuente, es bastante frecuente. Sin embargo, el paciente al siguiente año estará igual si es que no ocurre otra cosa, un nuevo evento o Alzheimer, etc. En cambio, un paciente con Alzheimer cada año va a estar peor. Ok, perfecto. Bueno, volvemos a las conclusiones. Búnkers para casas, departamentos u oficinas, construidos con estructuras de acero geométricamente diseñadas para resistir en forma de cubo sismos de gran magnitud. Trivida.mx, Ingeniería Antisísmica. Estamos hablando de enfermedad cerebrovascular en el paciente que vive con diabetes con el doctor Erwin Chiquete Anaya, y pues ya hemos tenido unos bloques muy interesantes, y para finalizar el programa nos gustaría que nos diera las conclusiones o las 3 perlas que siempre debe de recordar el paciente. Bueno, una parte muy importante es que la rehabilitación debe de iniciarse tan pronto como se está tratando al paciente de su infarto cerebral, es muy pronto. El paciente, la familia del paciente debe de comunicarse con el médico, hacer las preguntas más apropiadas, no esperar que el médico recuerde qué es lo que debe de tener el paciente en casa. Preguntas importantes que hay que hacer: ¿dónde va a dormir? ¿Tendrá una cama diferente? ¿Puede comer normalmente? ¿Qué es lo que debe de comer? Necesitamos asistencia, necesitamos contratar a alguien que cuide a este familiar. ¿Podrá ir al baño solo? ¿Necesita asistencia para ir al baño? Es decir, hacer las preguntas imaginándose que el paciente ya está en casa y que cotidianamente ya lo tienen allá, ¿sí? Para que nosotros podamos instruirles. A veces, con lo ocupado que estamos y prescribiendo medicamentos, olvidamos darle la instrucción al paciente o a la familia del paciente sobre cómo debe de estar el microambiente ahí en su casa para que lo puedan atender apropiadamente. Y otra cosa muy importante es que el paciente o la familia del paciente debe de recibir educación, es decir, la mejor rehabilitación es la que ocurre en casa, y para eso deben de recibir educación sobre cómo hacer esta rehabilitación de manera apropiada y cómo identificar problemas en casa. Problemas que se pueden venir allá, como úlceras por presión o las llagas por estar acostados, las neumonías, las infecciones de vías urinarias, entre otras complicaciones que pueden ocurrir. Exacto, y de hecho en otros programas hemos hablado que no es una obligación del paciente ser experto en estos temas, ser experto en diabetes, ser experto en complicaciones, pero muy probablemente sí es obligación, una vez que ocurre, educarse, es decir, preguntar a los expertos, acudir con este caso con el neurólogo y justo resolver todas esas dudas, porque muchas veces cuando uno llega con el paciente uno pregunta, ¿tiene usted alguna duda? No, no tengo ninguna duda, y cuando llegan a casa brotan 100 preguntas, ¿no? Entonces, anoten todas sus preguntas siempre. Yo es lo que recomiendo a mis pacientes, anoten todas, porque luego el día que van a las consultas se les olvida. Entonces anótenlas, y justo el día que vienen a la consulta, entonces ahí es el momento adecuado para resolver estas dudas. Pero recuerden ustedes, la educación tiene que ser una educación certera, ¿no? Porque sí, es muy fácil actualmente entrar a internet y nos encontramos con la gran mayoría de la información no es verídica, no es cierta. Entonces, lejos de ayudarnos, esto nos mete más miedo y le mete más miedo a nuestros pacientes. Entonces es mejor recibir la educación de los expertos en el caso de este tipo de enfermedades del neurólogo. Doctor, le agradecemos pues todo este tiempo, estas 3 semanas que hemos estado hablando de enfermedad cerebrovascular, su experiencia, su tiempo y sobre todo compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente programa.